Hola amigos de YouTube, en este video se presenta una compilación selectiva de las razones del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, las cuales pueden ser clasificadas en razones coyunturales referentes a la mala situación económica o el cansancio y fastidio ambiental y temporal por el COVID, la delincuencia, etc. Razones subjetivas de corto alcance o recientes referentes al desprestigio contra las élites y los personajes públicos, y los convencionales, algunos de estos últimos que se destacaron por exponerse a situaciones que profundizaron tal desprestigio. Razones objetivas que se relacionan a las características prácticas y efectivas de las normas propuestas en el proyecto constitucional. Razones subjetivas, de largo plazo, estructurales, sociológicas y características del perfil histórico, del carácter chileno, que plantean que Chile es un país moderado e incluso en algunos aspectos conservador, que favorece los cambios paulatinos antes que drásticas transformaciones, y estos cambios, siempre, de acuerdo a la tradición institucional evolutiva, más que revolucionaria. En efecto, los expertos coinciden en que las razones fueron variadas y tan amplias como la masiva participación ciudadana. En este video, que no es de propaganda ni contrapropaganda, solo se pretende difundir un tipo de razones del resultado y recoger opiniones del público de YouTube. Nos referiremos solo a aquellas razones de fondo o largo plazo, es decir, a las razones que arguyen la historia y a la larga y tradicional mentalidad moderada de la ciudadanía. Al final puedes dejar tus comentarios. ¿Crees que estas razones históricas de corte estructural, de tradición bicentenaria, fueron realmente las que decantaron y definitivamente inclinaron la balanza a favor del rechazo, o fueron otras razones? En un futuro video profundizaremos acerca de los resultados de esta revisión y de las opiniones del público. Hasta la vista. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que falló en la balanza de este proyecto que inició con un apoyo ciudadano sin precedentes y que prometía además ser uno de los procesos más transformadores en la América Latina actual? De este progresismo más maximalista que se plantea dentro de la Constitución y que deja muchas ambigüedades. Los temas de la plurinacionalidad, por ejemplo, en términos de autogobierno, hay autonomía, en términos de un sistema judicial separado del resto del país para un 12% de los pueblos originarios, que es la cantidad que tiene Chile de estas etnias. En definitiva, iba generando mucha más desconfianza, generar un autogobierno, bien digo, mucho más potente en términos de autonomía a nivel local y a nivel regional, y una serie de otros temas que sumándose finalmente lleva a que mucha gente que no iba a votar normalmente y considerase de que la aprobación que se hace en octubre del año 2020 definitivamente no, con este resultado no estaba cumpliendo la expectativa ciudadana. Yo creo que la propuesta de nueva constitución puso énfasis en algunos aspectos, o la discusión se centró en algunos aspectos que son de interés de cierta parte de la academia, de ciertos sectores minoritarios, eh, pero que al ser tan ensalzados en el debate, y particularmente por la campaña del rechazo, no lograron identificar a la gran mayoría de la población. En otras palabras, el estallido social, básicamente las peticiones que se escuchaban en la calle eran peticiones sociales, de prestaciones sociales, y no tanto del sistema de descentralización que opta la Constitución, en la propuesta, o particularmente la forma en que se busca solucionar el problema de la multiculturalidad del país. Independientes que se integraron a la convención, pero que rápidamente se desordenaron porque no tenían mayor lealtad entre ellos ni tenían muchos objetivos comunes. Entonces, yo creo que el aborto quedaba demasiado abierto, claro, y en esa perspectiva aparecía demasiado progresista. Y un aborto en esas circunstancias es muy difícil sostener, o sea, es decir, en términos prácticos, porque prácticamente si está en la Constitución no puede ser un incentivo. El tema del aborto es cuidar justamente a la madre y cuidar el proceso de procreación.
pero no dejarlo a un libre albedrío que va en contra de la propia esencia incluso del Estado. A ver, yo no creo que la Constitución, el proyecto de Constitución fuera demasiado progresista, eh, porque, a ver, en verdad, buena parte del germen del estallido estaba en el reclamo por cómo en Chile no se establecen buenos servicios de seguridad social, de salud, de educación, qué sé yo. Entonces, si entendemos progresista por ser una constitución demasiado de izquierda, no, creo que no lo era. Sí es discutible si es que era desde el punto de vista de la convención, cuando está acordando el texto de la Constitución, si es que era estratégicamente sensato constitucionalizar el aborto cuando era esperable que ese era un punto que resultaba intransable para una parte de la población. Eh, Ahora, la verdad, no es una constitución, no es un texto que fuese demasiado de izquierda, como alguna gente ha dicho, que fuera demasiado maximalista. No, si uno va más a la fina, desde un punto de vista jurídico, uno le puede hacer críticas algunos aspectos técnicos. La población, el grueso, pienso yo, no se identificó con esas discusiones a veces tan finas. Muy probablemente, ya que me preguntabas por eso y las menciones de Guillermo, el resultado al menos no habría sido tan drástico si en lugar de hablar de plurinacionalidad, la Constitución hablase de multi o interculturalidad. La diferencia es más bien sutil en la práctica, puede ser muy sentida para mucha gente, pero en los efectos, en la aplicación jurídica práctica de la Constitución, no iba a ser mucha la diferencia. Sin embargo, si uno habla de plurinacionalidad, bueno, eso era difícil de explicar para algunas personas, difícil de entender, además que afectaba el sentimiento de unidad nacional que, como en todos los estados latinoamericanos, a todos nosotros se nos enseña desde la escuela, resultaba un poco contraintuitivo. Vamos a ir a eso. Segundo, creo que la sociedad chilena mayoritariamente se asustó con esta propuesta constitucional, es parte de las lecciones que tenemos que sacar. Creo que era un texto que tenía, y yo lo defendí como un buen punto de partida, ¿no? Creo que tenía una serie de derechos y de libertades que son más bien propias de una constitución del siglo XXI, pero que también tenían aspectos que a un porcentaje de la población les distanció de la propuesta. Que incluso queriendo una nueva constitución, cuestión de la cual no hemos renunciado y vamos a seguir empujando esa idea, queriendo una nueva constitución, se distanció de esta propuesta en particular y votó rechazo pensando en este texto. ¿Se inventó la convención un Chile que no existía? Sí, yo creo que en definitiva lo que propuso la convención fue una constitución imaginaria para un Chile imaginario. Y con el voto obligatorio se expresó la inmensa mayoría silenciosa del país, aquella que no solo rechaza una propuesta refundacional, pero que quiere una nueva constitución, una constitución que nos reencuentre en la paz y la justicia, no que nos enfrente, una constitución que no experimente con nuestro país, sino que nos permita tener una evolución, que asuma los temas actuales, el tema del medio ambiente, el tema de la paridad, de los derechos sociales, pero con una democracia sólida que garantice también prosperidad económica para financiar los derechos sociales, seguridad. Y creo que en eso falló este texto y la gente se dio cuenta, pero creo que no solo aquí ha sido derrotada la propuesta de la convención, absolutamente maximalista y donde de alguna manera, creo yo, se generó un microclima dentro de la convención. ¿Qué opina distinto de la polarización, de la violencia? El rechazo gana primero porque es transversal. Porque busca los puntos de convergencia, no los puntos que nos dividen. Y lo que se hizo durante todo el proceso constituyente era poner el acento en aquello que nos dividía. Entonces, hoy día se ha derrotado una mala propuesta y una lógica de entender la política de la polarización y de la refundación. Y creo que ahí los primeros grandes responsables son aquellos convencionales maximalistas que pusieron por encima del pacto social, del proyecto de cohesión social, donde están los derechos de los cuales todos hemos hablado, con algunas cosas de los extremos que, por cierto, no fueron suficientes todos nuestros esfuerzos para reformar, cambiarlos algunos, y además porque efectivamente generaron mucho miedo. Y bueno, lo que ahí ocurrió fue que esa convención tomó un giro muy refundacional, tomándose al pie de la letra un excelente resultado, muy de izquierdas, en la convención, en donde la derecha literalmente se suicidó
al haberse desmovilizado, sacó algo así como el 23% de los votos, y es ahí en donde uno se pregunta, ¿era razonable actuar como si la derecha representa de ahora y para siempre el 23% de los votos? Claramente la respuesta es no. A riesgo de equivocarme, pero yo tengo la impresión que cuando tú tienes un resultado tan apabullador como o apabullante como el 80-20, digamos, de pronto hay personas que, creo yo, en la convención, creyeron que esa distancia tan tremenda era una garantía básicamente de que podían darse, más allá de las lógicas racionales de construir una nueva constitución, se podían además dar 2 o 3 pasos más, darse gustitos, darse todo tipo de cosas, porque por último podían perder 15% y todavía ganaban. Claro. Y lo que respondió, a mi modo de ver, el votante, es que ellos no son, y lo he dicho varias veces ya, un activo garantizado. No. Ellos ven, estudian y tienen que coincidir en los intereses. Era muy nociva todas las confusiones que se dieron respecto a la propiedad privada, ¿no? De la propiedad de los fondos previsionales, de las casas, todo eso era confuso, no digo que fuera necesariamente amenazante, pero era confuso. A la gente en Chile, sobre todo a la gente pobre, le cuestan mucho las cosas, como para entregarlas rápidamente. O sea, tenía la convención, había un grupo ahí en la convención que tenía la oportunidad de prescindir de la derecha, y por tener la posibilidad de prescindir de la derecha, prescindió de la derecha. Perdón. En este momento Clarín, el diario argentino tan tradicional, titula: "La izquierda se olvidó de que Chile es un país moderado". Ese es el título de Clarín, y me parece que resume bastante bien. Y lo digo porque la convención parece que también se olvidó de que Chile era un país moderado, y hubo muchas advertencias, y todas las advertencias eran sindicadas por ti y por toda la gente que estaba en la convención, como que estos eran los conservadores de siempre, que eran los que estaban metiendo miedo, lo que eran fake news, etcétera. Entonces yo no he visto una autocrítica acá en lo que tú has planteado, sino que has dicho que esto llegó tarde. Entonces, si no hubiera llegado... Yo sí creo en la sabiduría de las personas, que no les gustaba que, por ejemplo, tuviéramos distintos sistemas de justicia, que nos definiéramos como plurinacional, que no quedara establecido el estado de excepción constitucional de emergencia. Solamente decir de que acá hay una derrota de una construcción ideológica maximalista que lamentablemente no pudo ser moderada o aprovechada la oportunidad que tenía el proceso constituyente para haber hecho de una manera distinta las cosas. Yo de verdad lo lamento mucho, porque creí en algún momento, ya cuando estaba recién comenzando la convención, de que sí se podrían haber hecho las cosas de una manera diferente y haber aprovechado la oportunidad que Chile puso sobre sus hombros. Yo creo que acá hay una derrota de una forma de concebir el país, de concebir un país con varias naciones, de tener un país que no respetaba cosas tan básicas como que en la democracia la violencia no es válida para conseguir objetivos políticos. Las primeras declaraciones de la convención tenían que ver con esto, tiene que ver con la mirada de los símbolos patrios. Claramente aquí hay un rechazo al contenido de la propuesta constitucional, pero no es un rechazo a todo su contenido, como lo muestra el hecho de que algunos de los contenidos fundamentales de la propuesta fueron asumidos por la propia campaña del rechazo, como el Estado Social y Democrático de Derecho, como el reconocimiento de los pueblos indígenas y la multiculturalidad, no plurinacionalidad, pero sí las dos primeras cosas, que no se ha podido avanzar nada en 30 años, la paridad. Entonces va a haber que distinguir en la discusión constitucional, que yo creo que va a continuar, esa parte del contenido que fue rechazada de esa parte del contenido que en la propia campaña se develó como común. Hoy día la ciudadanía chilena le ha dicho no a la violencia, le ha dicho no a la desunión, no a la soberbia y no al espíritu refundacional. Tenemos que avanzar unidos, y nosotros como Grupo Ciudadano vamos a aportar desde ahí. Yo creo que nadie esperaba este batatazo. Lo que ocurrió ayer es que una mayoría silenciosa fue la que vino a expresarse después de mucho tiempo. El voto obligatorio hizo que votara un chileno que no había votado antes.
Y lo que habíamos tenido en las últimas elecciones tal vez era una foto un tanto, no quiero decir fallida, pero parcial de lo que es el sentir mayoritario de esa mayoría silenciosa, que es el ciudadano común y corriente, que se levanta todos los días a trabajar con mucho esfuerzo, mujeres esforzadas, gente esforzada, que de alguna manera, yo diría, aquí lo que triunfó fue una suerte de sentido común, de instinto. No, esto no fue el triunfo ni de la derecha, no fue el triunfo de un sector político determinado. De hecho, la derecha no representa el 61%. Sería absurdo. Yo creo que aquí el problema nuestro está en la élite. La polarización política se da en la élite. Y muchos de los delirios que se expresaron en la convención vienen de una parte de la élite, de una élite izquierda radicalizada, que no está conectada con el país real. A ver, ¿cuánta responsabilidad? Lo que pasa es que aquí hubo una sobreinterpretación ideológica de lo que se manifestó en octubre. Yo creo que el pueblo de Chile manifestó sus anhelos, manifestó sus angustias legítimas en términos de pensión, en términos de educación, pero estas fueron sobreinterpretadas por sectores radicales de la izquierda. Así como Ofertón, la Constitución era maravillosa, pero hay algo en el sentido común profundo de Chile, quizás por nuestra propia historia. Si uno analiza la historia de Chile, uno se da cuenta que en general el votante chileno es sensato. Y aquí se perdió la sensatez. Hemos perdido la sensatez y tenemos que recuperarla. Tenemos que recuperar el equilibrio. ¿Por qué no se expresaba esa unidad en el texto de ayer? Bueno, justamente porque, a ver, yo creo que efectivamente aquí se confundió la elaboración de un texto constitucional con la elaboración de un programa de gobierno. Hubo convencionales que pensaron que estaban elaborando una suerte de utopía, una utopía que tenía todos los principios maximalistas que venían de sus legítimas agendas y que el país entero se iba a sumar a eso. Pero resulta que, fíjense ustedes, el pueblo de Chile entendió muy bien que lo que se estaba votando aquí es lo que tú dices, es la ley de leyes, que es la que fija las normas en que podamos coexistir entre todos. Ya habíamos cometido el error, había cometido la derecha en el 80, de excluir a la mitad del país para imponer un proyecto ideológico. Y ahora la izquierda, más radical, intentó hacer lo mismo como un acto de revancha simbólica. Ambas han sido castigadas por el electorado. El electorado de Chile, vuelvo a decir, es moderado. El electorado de Chile no quiere aventura refundacional, pero ciertos discursos radicalizados, ciertos discursos en el tema indígena también, empiezan a producir un hastío, empiezan a producir un rechazo de la población. Una idea que es la que molesta, para entender. Bueno, yo creo que la idea de la plurinación, que se representa sobre todo en ese convencional que comienza a cantar Pluri Chile, es tu cielo azulado. Eso yo creo que produce una molestia instintiva en el chileno que es patriota. Eso a pesar de que el artículo 3 decía que Chile era un Estado unitario e indivisible. Sí, lo que pasa es que es verdad que se declaraba que Chile era un Estado unitario e indivisible, pero al mismo tiempo se colocaba una cantidad de autonomía territoriales, se establecía el tema de las dos justicias. Es decir, el texto tiene, sobre todo, tenía temas abiertos que iba a resolver la ley después, que dejaban la ambigüedad y que abría una caja de Pandora hacia el futuro. Sí, yo escuchaba mucho esta idea sobre todo en el contexto, perdón, de lo que está pasando en la Araucanía. Si yo creo que los convencionales no miraron el contexto del país, votar una constitución tan radicalmente indigenista en un país que no tiene esa tradición, que es distinta, repito, a la tradición de Bolivia y Ecuador, en un contexto de un país donde hay terrorismo en la macrozona sur, para mí el plebiscito de entrada, con ese voto contundente, ¿cuánto fue? ¿70 y tantos por ciento? 78, casi. Yo creo que ahí había un consenso, un acuerdo nacional. De cambio. Queremos una nueva constitución, ¿ya? Pero eso fue sobreinterpretado por estos grupos más radicalizados como queremos refundar Chile. Y esa no era la... En tercer punto, yo diría que la convención exageró la tecla identitaria. Así como a muchos teóricos políticos liberales o del establishment en su momento les dijeron, pero ¿cómo no vieron venir lo que ocurrió? Yo le preguntaría hoy día a los teóricos de izquierda que si acaso no leyeron nada de lo que estaba pasando en el mundo respecto del backlash, ¿cierto? De la reacción conservadora que se produce cuando tú exageras la tecla identitaria, ¿cierto? Trump, Hillary, yo creo que es un buen... Tú te estás refiriendo básicamente a todo lo que tiene que ver con la plurinacionalidad, el énfasis en los pueblos originarios... A todo lo que tiene que ver particularismos, ¿cierto?, que parecieran afectar o herir la sensibilidad de igualdad ante la ley, ¿cierto?, esta idea más universalista. La plurinacionalidad es un caso, la paridad es otro, pero en general la idea de que se reconozca explícitamente que hay trayectorias históricamente desaventajadas, desplazadas, y por ende se les asignen ciertos derechos especiales o ciertas acciones afirmativas o ciertas políticas compensatorias o restitutivas que hacen que genere ahora el resentimiento del lado opuesto. Ahora, hubo muchos que votaron rechazo diciendo quiero una nueva, pero no quiero esta. Quiero una que nos una y no una partisana. Quiero una buena
y no una mala. Un error político que varios lo advertimos hace harto rato y nos mandaron a la punta del cerro cuando lo dijimos, que quizás estábamos cometiendo el mismo error de la del 80, entendiendo que hay una diferencia ideal entre una y otra en el procedimiento, pero ¿en qué sentido? En que una de las críticas más, creo yo, razonables, más poderosas que hizo la izquierda respecto a la Constitución de Guzmán, era que era una especie de camisa de fuerza que ideológicamente constreñía a la izquierda a gobernar con ideas que no eran propias o no les permitía desarrollar todo lo que querían desarrollar adelante como programa de gobierno. El mismo presidente Boric visita la convención en sus primeros días de gobierno y dice: no quiero una constitución partisana. Pero la comprensión adversarial que yo creo que se impuso en la dinámica de la convención es partisana en el mejor sentido de la palabra. O sea, Chantal Mouffe, que es una de las teóricas políticas que inspira la visión agonista, dice: hay que recuperar la esencia, la naturaleza partisana de la política. Olvidémonos del consenso racional, el mínimo común. Ganó el rechazo, yo debo decir, hay mucho rechazo, pero en gran medida el rechazo se impuso porque el texto no interpretó a la sociedad en su determinado momento. Es decir, el texto fue un texto que actuó de espaldas a los valores, ¿verdad?, fundantes de una cierta cultura local. Somos un país que quiere en la unidad del territorio y en el Estado unitario, fuertemente. O sea, uno dice, los convencionales no fueron nunca a ver a la selección chilena, o sea, es una cuestión como de base. Segundo, somos un país que buscaba igualdad y no desigualdad. Y desde esa perspectiva, la plurinacionalidad sonó a algo que era como radicalmente distinto a lo que se había buscado. No nos olvidemos que lo que se buscaba era mayores niveles de igualdad y no construir ciudadanos de distintas categorías, y eso fue lo que instaló. Somos un país que cree profundamente en la propiedad privada, aunque le duela a muchos constituyentes, y eso no lo entendieron. Entonces, cuando tú no eres capaz de, en el texto, interpretar la sociedad que dices representar, te pasa lo que pasó. Entonces, claro, la gente votó con rabia y votó con miedo y muy enojada porque queríamos aprobar este texto, porque no hay otra oportunidad. Ahora, yo creo que lo segundo, lo que ya se ha visto en algunos estudios que se hicieron a la salida de la urna, es que hubo tres principales motivos para votar rechazo. Uno, el comportamiento de la convención y de los convencionales. Dos, el sentimiento de inestabilidad que suscitaba el texto constitucional. Y tres, la plurinacionalidad. Todo lo demás vino después. Y esto dice relación con el momento, porque era distinto el 2020, teníamos IFE, teníamos 10%, estábamos un poco contenidos con la pandemia, al momento de hoy. Hoy día hay más fatiga, hoy día la gente está más ahogada aún porque no hay IFE, no hay 10%. Si aquí el punto de inflexión a favor del rechazo, ¿cuándo se produjo? Cuando el Congreso vota en contra, cuando no sale el quinto retiro. ¿Tú lo asocias a ese el punto? Yo creo que este factor diferente a chilenos que no eran de los pueblos originarios, etcétera. Entonces, mi llamado es este consenso del respeto a este país multicultural y mestizo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos ahora para no caer en una cosa absurda, que es algo que todo el país quiere? Lo hicieron de tal manera que terminó todo el país rechazándolo, porque 62% prácticamente todo el país, ¿no? ¿Ya? O sea, una mayoría demasiado abrumadora. Yo creo que en el fondo el error de la convención es que no supo entender la relación, digamos, del mundo mapuche o el mundo de pueblos originarios con el resto de la sociedad, y trató de implantar una cosa autoritaria y de privilegios que sonaron mal para el conjunto del país. Nadie, yo creo, que quiere algo malo para los pueblos. Se requieren cosas mejores. Pero Entonces, la verdad que es una constitución, una propuesta constitucional que no le hizo sentido a la ciudadanía, y es por eso que con una abrumadora mayoría salió a rechazar. Bueno, yo creo que la ciudadanía en lo que más de alguna manera le costó aceptar fue esto de la plurinacionalidad. Uno, porque como te digo, nosotros tenemos un porcentaje minoritario de personas que se reconocen miembros de un pueblo originario en nuestro país. Segundo,
porque esta plurinacionalidad además implicaba el reconocimiento de 12 sistemas de justicia distintos que iban a coexistir en un plano de igualdad. Entonces, cuando algo coexiste en un plano de igualdad, quiere decir que tienen el mismo nivel, ¿no? La misma categoría, y que ni una ley puede estar por sobre la otra. Y eso evidentemente ponía en una disyuntiva al ciudadano que no forma parte de un pueblo originario en caso de tener un conflicto con alguien que sí es parte de un pueblo, decir, ok, ¿quién me va a juzgar? ¿La justicia tradicional chilena o la del pueblo originario? Nada de eso quedó zanjado en la Constitución, nada de eso fue posible de ser respondido cuando al interior de la Convención pedíamos por favor claridad en estas materias. Segundo, en este mismo ámbito, ¿no? Se reconoce la restitución de tierras como mecanismo preferente de reparación a los pueblos originarios en sus demandas territoriales. Y eso iba de la mano con que se crearon comunas autónomas, regiones autónomas y territorios autónomos. Esos territorios autónomos de carácter de pueblos originarios iban a tener posibilidades de autogobernarse, ¿no? Y eso tampoco le hacía sentido a la gente, porque gran parte del sur de nuestro país hoy día convive y está en territorio que en algún minuto, hace 200 años o más, perteneció a algún pueblo originario. Lo mismo ocurre en el... Nadie previó la participación. Votaron casi todos los chilenos. Fue en el mes de abril cuando se produjo la inversión de tendencias. Fue en abril cuando el rechazo pasó a liderar las preferencias. Fue cuando se asentó en la propuesta la plurinacionalidad con territorios indeterminados, con autogobierno indeterminado, con doble sistema de justicia, con competencia indeterminada. Y en las zonas agrícolas, la propiedad del agua fue una espada de Damocles que se sacaron el día del plebiscito de encima. Para los más conservadores, el aborto sin límites precisos. Para los más estudiosos, el sistema de gobierno y su evidente falta de controles y contrapesos. A explorar es que ya el recurso Pinochet ya no sirve. Eso de la constitución de Pinochet ya no sirve. Es verdad que las encuestas señalan que la mayoría de los chilenos quiere una nueva... Y creo también que la convención se convenció de alguna manera que era una representación muy fiel de un Chile, de lo que Chile era en ese momento. Y yo creo que es representación de un momento, por decirlo en alguna manera, de un momento que cambió rápidamente y por lo tanto, si bien es perfectamente democrático, no es representativo del Chile que existía, digamos, en ese momento. ¿Qué pasó? Eso produce que esa representación de esos sectores que parecían ser lo que el Chile era, terminó siendo un modo de alejar a los demás. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en eliminar el Senado, en no asegurar la propiedad privada de las pensiones, en negarse a decirlo, digamos, en el precio justo o en rechazar el derecho preferente de los padres, ¿no es cierto?, a la educación, creo que eso estuvo inserto en un concepto de creer que eran las claves del nuevo Chile. Como no las eran, terminó alejando a Chile, digamos, en ese sentido. ¿Qué otra cosa se rechaza? Yo creo que se rechaza también una comprensión del pacto constitucional que entiende que el pacto constitucional son acuerdos transversales, marco, no que todas las cosas son constitucionables, y que tiene que ofrecer estabilidad, certezas y seguridades. Y aquí habían unos marcos con demasiadas aperturas a la interpretación y por lo tanto no producían esa interpretación o esa estabilidad, o sea, esa certeza o esa estabilidad. Yo noto que hay, o por lo menos lo que es que las personas quieren aún un cambio, no un cambio amenazante como fue porque en el fondo muchas personas leyeron el listado que hizo María José, sí, muchas más cosas por las cuales rechazaron, pero se transformó de un cambio a un cambio que le amenazaba el modus vivendi, es decir, yo coincido con esto, me gustó el cambio, la parte estética, porque también tiene que ver con la cultura de las personas. Entonces, mira, hay varias maneras, yo creo, varios puntos que uno tendría que poner. Por una parte, creo que hay una cierta explicación media psicoanalítica. La sociedad objetivó ahí, puso ahí lo que eran sus conflictos, los miró y no le gustó. Y además la sociedad iba queriendo estabilidad, tranquilidad y calma, mientras esos conflictos que se habían puesto ahí de alguna manera luchaban por resolverse. Ciertas opciones, pero este proyecto que presentó la Constitución fue muy radical para ellos, yo creo que fue muy extremo,
y eso en ciertas materias no le hizo ningún sentido a la población. Entonces, porque si se equivoca la política, sabemos que la ciudadanía reacciona. Bien amigos, culmina este compilado de cuñas respecto de los análisis del plebiscito 2022. La intención de este video es difundir, desde un enfoque imparcial lo que se expresó en los medios de Internet al respecto, como un aporte a la meditación de los acontecimientos recientes, es decir, esa reflexión sobre los acontecimientos pasados, ámbito que, en un sentido elemental, se le denomina como la filosofía de la historia. Cualquier comentario, puedes dejarlo aquí mismo, como sugerencia o insumo, para un próximo video. Hasta la vista.